Ahí sí. Em, Como dijimos desde un comienzo, ¿cierto? Y de hecho la asignatura se llama Introducción a la Economía. Nosotros partimos todo esto por definir un problema, ya que finalmente es el que da origen a que se pueda estudiar la economía como ciencia. Entonces nosotros dijimos, como sociedad, ¿cierto? Que la conformamos nosotros las personas, nosotros como personas, como seres humanos, tenemos diferentes necesidades, ¿ya? Diferentes estados, temporales o permanentes, en donde requerimos de algo o necesitamos de algo para satisfacernos, ¿ya? En los diferentes ámbitos, ¿cierto? Entonces aquí ya una de las primeras características relevantes de la economía, antes de definirla ya como concepto, nosotros decíamos, no tiene que ver únicamente con aspectos monetarios o con lo que tiene que ver únicamente con el dinero, sino que vamos a asociar la economía a todo tipo de necesidades, ¿ya? Puesto que el problema económico surge a partir de las diferentes carencias que tenemos como sociedad, como personas, ¿ya? Más como personas, porque dentro de la sociedad hay diferentes necesidades, ¿ya? Cada quien tiene ciertas necesidades y también decíamos aquí, no podemos aseverar que una necesidad es más importante que la otra que puede tener la otra persona, en el sentido de que todo esto tiene que ver con la satisfacción propia, tiene que ver con el bienestar que cada uno percibe, ¿ya? Entonces, aquí nosotros también revisamos un poquito lo que propone Maslow a través de la pirámide de necesidades, que puede servir como una regla de jerarquizar necesidades. Y como también nos dábamos cuenta, ¿cierto? Como es un modelo, puede ser que en más de algún caso no encaje con la realidad exacta que tiene cada uno, pero en términos generales uno tiende a seguir un orden de satisfacción de necesidades desde aquellas que son más básicas, ¿ya? O que son más próximas a uno o de las cuales si uno no satisface prácticamente no puede seguir viviendo, ¿ya? Como por ejemplo la alimentación, o como por ejemplo tener una buena salud. Son necesidades muy inmediatas. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo algún problema, supongamos que tengo una enfermedad en donde yo no puedo estar ningún día sin beber agua, ¿ya? Entonces yo inmediatamente, ¿cierto? Siempre voy a estar satisfaciendo esa necesidad porque no me quiero morir, entonces yo continuamente voy a beber agua. Si se generara un problema de escasez mundial de agua, yo buscaría y ordenaría mis necesidades de manera tal de satisfacer de manera prioritaria el poder beber agua, ¿cierto? Entonces, estas necesidades que están asociadas con la vida misma de nosotros los seres humanos, son las que nosotros vamos a priorizar y vamos a querer satisfacer en primer orden, ¿ya? Y después comenzamos a avanzar en nuestra satisfacción de necesidades, hasta, dice Maslow, las necesidades relacionadas a la autorrealización, ¿ya? Entonces de repente hay cosas que uno hace no porque tenga una motivación externa, sino que tiene una motivación netamente interna para poder tomar una decisión. Por ejemplo, hay eh, candidatos a las presidencias, ¿cierto?, de los diferentes países, que en muchos casos son empresarios, eh, no vamos a decir exitosos, vamos a decir que tienen mucho dinero, ¿ya? Eh, entonces, dentro de sus motivaciones para poder aspirar a la presidencia de un país, no necesariamente hay una búsqueda de un incentivo monetario, es decir, el sueldo que van a ganar como presidente, sino que tiene que ver con una necesidad plena y absoluta de la autorrealización de la persona. Entonces, por ejemplo, no sé, por ahí se escucha el comentario, ¿cierto? De repente, eh, Sebastián Piñera, ¿por qué quiere ser presidente si él tiene tanto dinero? Claro, porque tiene que ver con algo, una necesidad propia de la autorrealización, al igual que Donald Trump, por ejemplo. Donald Trump en su entonces había o quería, ¿cierto?, que a él no se le pagara prácticamente por ejercer su rol de presidente de los Estados Unidos.
lo cual no se pudo hacer. Pero ¿eso qué indica? Que finalmente todas las motivaciones, ¿cierto? Que son más bien internas y netamente subjetivas y propias de cada uno, muchas veces apuntan a estas necesidades de autorrealización. Es como que si yo les preguntara de aquí en más, ¿cuál es el sueño que ustedes tienen en la vida? ¿Ya? Independientemente de la satisfacción de decir, no, quiero tener una empresa porque quiero ganar dinero. Más allá de eso, ¿cierto? ¿Qué es lo que usted espera de su vida? No sé, el día de mañana a lo mejor estar feliz con mi familia, estar tranquilo, tener un buen trabajo. Entonces hay un tema de autorrealización, llama, más allá de la satisfacción propia de las necesidades que son más próximas a nosotros. ¿Ya? Entonces, de aquí parte todo, de un contexto bastante, vamos a decir, psicológico y filosófico. ¿Ya? Entonces, hay mucho pensamiento filosófico dentro de la ciencia económica. El problema es que muchas veces todo lo llevamos a los números. Entonces, en esta unidad, en esta primera unidad conceptual, introductoria, hemos tratado de orientarlo bastante hacia la forma de pensar que tenemos, hacia el desarrollo del pensamiento. ¿Ya? Eh, entonces, de aquí nosotros podemos saber, ¿cierto?, que la economía no es solo a través de lo que se dice o a través del discurso, no solo a través de eso es una ciencia que tiene que ver solo con dinero, sino que tiene que ver con muchas más cosas, ¿ya? Y como lo dijimos, o no sé si lo dijimos o no, pero el bienestar es algo totalmente subjetivo, ¿ya? Para algunos, el bienestar es estar un día viendo televisión y tomándose una cerveza, y para otra persona el bienestar es salir a escalar un cerro. Para otra persona es ir a la playa, para otra persona puede ser ir a un parque, para otra persona puede ser salir con un amigo y para otro puede ser salir con su mascota. Entonces, es totalmente subjetivo. Y esto que es tan característico o que habla tanto de cómo somos como personas, ¿cierto? Presenta un gran problema o plantea un gran problema para la economía y que está relacionado a qué? A que es complejo de analizar, es complejo de poder entender y aplicar la economía por esto mismo, porque somos todos tan diversos. Inclusive, si nosotros nos vamos al individuo, ¿cierto? A lo que somos cada uno de nosotros, nos damos cuenta que somos aún más complejos, porque un día me hace feliz esto, pero al otro día ya no me hace feliz eso que me hacía feliz antes. Entonces somos muy complicados. ¿Y eso qué hace? Que finalmente todos los contextos económicos, las situaciones económicas estén caracterizadas por esto, por muchas personas que son todas distintas y que todas tienen necesidades diferentes de satisfacer, ¿ya? O que no todas valoramos, ¿cierto? No todos valoramos de la misma manera los mismos incentivos o los mismos recursos para satisfacer necesidades. Entonces de ahí ya nosotros entramos, lo otro, paréntesis, si es que hay algo que decir, pueden interrumpir con libertad, más el día de hoy, que la idea es que quede la mayor parte de toda esta unidad lo más claro posible, puesto que en la próxima semana, como les decía, vamos a tener ya otro contenido y para que no se pierdan tampoco, ¿cierto? Entonces, eh, cualquier cosa que tengan que decir, pueden interrumpir con libertad. Volviendo, entonces, tenemos por un lado las necesidades, y estas necesidades tienen como segunda característica, o como otra de las características que acabamos de mencionar, que son múltiples, que son ilimitadas. O sea, no llega un punto en la vida en que uno no requiere satisfacer una necesidad, ¿cierto? Entonces, esto es progresivo. Poníamos por ahí un ejemplo, decíamos, a lo mejor cuando tengo 15 años, tengo una necesidad, ¿cierto? De tipo afectiva, no sé, quiero tener novia, ¿cierto? De ahí tengo la novia, pero no sé, a lo mejor tengo otra necesidad, ahora quiero salir del colegio, ¿ya? Cuando salgo del colegio, quiero entrar a estudiar una buena carrera. Cuando estoy estudiando la carrera, quiero salir y trabajar. Y cuando ya estoy trabajando, no quiero seguir más trabajando dependiente, sino que quiero independizarme, ¿cierto? Entonces, esto va evolucionando y se va desarrollando conforme pasa el tiempo y conforme se van satisfaciendo las necesidades, ¿ya? Y eso que hace que éstas sean múltiples y que sean ilimitadas. O sea, hasta el último día de la vida finalmente tenemos una necesidad que satisfacer. Y la otra característica desde este punto
es el hecho de que los recursos, ¿cierto? Que son estos bienes muchas veces, o estas situaciones que nos van a permitir satisfacer las necesidades, tienen también sus características propias, ¿ya? Y una de las más relevantes es que son definidos y son limitados, o también lo podríamos denominar escasos, ¿ya? Entonces, siempre estamos en un déficit en el sentido de que tenemos más necesidades que recursos para satisfacerlas. Entonces estamos en un constante problema de maximización, de optimización y de asignación de recursos, ¿ya? En todos los contextos, ¿ya? Eh, y por ahí esto nos da más de un dolor de cabeza. Entonces, aquí radica la complejidad, porque como dice acá, de esta forma, el problema económico, que es lo que caracteriza la economía, se fundamenta en la escasez. ¿Ya? ¿La escasez de qué? La escasez de recursos para satisfacer estas múltiples e ilimitadas necesidades que tenemos como personas, y que son transversales, ¿ya? O sea, no hay ninguno que se escape acá o que quede fuera de este problema económico. Dicho eso, ¿cierto? En la antesala, tirando algunos conceptos al aire, de ahí los ordenamos un poquito para poder definir formalmente como concepto ya lo que es la economía. Y la más clara y la más contundente de las definiciones es a su vez la más corta, y establece que, ¿cierto?, la economía es una ciencia social, en primer lugar, y en segundo lugar, que estudia el problema económico. Entonces, una ciencia social, ¿cierto?, tiene que ver con las sociedades, con las personas, con los individuos, ¿ya? Con los diferentes agentes económicos que interactúan, llamémoslos familias, llamémoslos consumidores, llamémoslos gobiernos, empresas, eh, países, ¿ya? Entonces, depende del foco que yo quiera analizar, todo va a ser un problema económico para mí, todo va a ser un problema de asignación de recursos. Y ahí nosotros decíamos, esta amplitud que tiene la ciencia económica, nosotros la vamos a poder definir o dividir, más bien dicho, en dos partes, la macroeconomía y la microeconomía. ¿Y cuál es la diferencia entre una y otra? El ámbito desde donde se desarrolla el análisis. Entonces la macroeconomía va a efectuar su análisis desde el punto de vista más agregado, más global, más macro, como dice, ¿cierto?, la misma palabra. En cambio, la microeconomía se va a ir a aspectos más específicos. Entonces, en la microeconomía podemos perfectamente analizar un mercado particular, ¿ya? Y en la macroeconomía lo más probable es que analicemos el conjunto de mercados, ¿ya?, para finalmente determinar, generar un análisis profundo y poder determinar algunas nociones para poder generar política económica. Otra cosa que se me olvidó decir es que la economía tiene como característica, ¿cierto?, propia, la toma de decisiones. O sea, todo esto se hace ¿para qué? Para la toma de decisiones. Eh, no tendría sentido hablar de economía, o no tendría sentido estudiar y analizar la economía si finalmente no tomamos una decisión, ¿ya? El fin de todo esto es poder tomar una decisión, y que a su vez esa decisión sea la más acertada posible, teniendo en cuenta que estamos en un contexto de incertidumbre. O sea, que lo que yo decido hoy puede que suceda o puede que no suceda. No sé, ustedes se metieron a estudiar. Lamentaría mucho que alguno no pudiera seguir estudiando, pero al final puede y existe la probabilidad de que alguno, por X razón, ya, razón interna o externa, se le presente alguna circunstancia, o tenga que congelar o tenga que dejar la carrera. Entonces, siempre está esa incertidumbre. Yo no les podría decir, ¿cierto? Sería bastante mentiroso de mi parte decir que el 100% sin ninguna duda va a terminar su carrera. No lo puedo aseverar, ¿sí? Aunque al fin del periodo o de los semestres sea así, sería irresponsable de mi parte hacer una aseveración de ese tipo hoy. Entonces estamos en incertidumbre. Entonces, para la toma de decisiones siempre tratamos de generar lo más exacto posible nuestro análisis o este problema, ¿cierto? Resolver este problema de asignación de recursos, ¿sí? Aún teniendo en cuenta que estamos en incertidumbre y que no sabemos lo que podría ocurrir el día de mañana, ¿ya? Entonces eso por un lado, ciencia social, y por otro lado, problema económico. Con esas dos palabras yo puedo armar una definición lo suficientemente contundente de lo que estamos hablando cuando hablamos de economía, ¿ya? De aquí ya uno puede agregar más cosas, ¿cierto?
para darle un enfoque propio, quizás, no sé, podríamos decir economía, ¿cierto? Una ciencia social que combina, no sé, el análisis del comportamiento humano, ¿cierto? De los diferentes agentes que intervienen en los mercados para poder estudiar y analizar lo que es el problema económico que radica en que las necesidades son múltiples e ilimitadas y los recursos para satisfacerlas son escasos. ¿Ya? Podría ser de esa forma el desarrollo, ¿cierto?, de una definición un poquito más completa, pero que al final no deja de ser lo que está acá. ¿No? Y por ahí también revisábamos algunas definiciones complementarias a esto, y en esta complementariedad de definiciones, aquí le íbamos agregando algunas cosas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, acá Samuelson y Nordhaus dicen que también lo ven desde el punto de vista práctico, en el sentido de que tiene que ver con las sociedades. ¿Y qué involucra esto? Que las sociedades deben utilizar recursos escasos para producir mercancías valiosas, dice, y distribuirlas entre los diferentes individuos. ¿Para qué? Para satisfacer necesidades. ¿Ya? Entonces, es exactamente lo mismo que aparece arriba, colocando solamente el énfasis en otros aspectos. Andrade dice que la economía, ¿cierto?, tiene que ver con la correcta administración de los bienes y recursos, y Smith dice que es una ciencia que estudia la conducta que tenemos nosotros los individuos y las sociedades, ¿ante qué cosa? Ante el consumo, la producción de bienes y servicios, las inversiones y la distribución de la renta. ¿Ya? Entonces no se aleja para nada de lo que acabamos de leer en el primer punto, en esta primera definición. ¿Ya? Así que si en algún momento se les pregunta qué es finalmente la economía, esto que uno de repente lo vio por mucho tiempo como algo tan cuantitativo o tan monetario, que no digo que no sea así, porque al fin y al cabo, si ustedes se ponen a buscar artículos, publicaciones o en libros de economía, se van a encontrar con infinidad de cálculos para determinar distintas cosas, pero que finalmente no pierde este sentido social, ¿ya? No pierde este sentido de poder interpretar o tratar de interpretar el comportamiento que tenemos los seres humanos y las sociedades. ¿Ya? Eh, pero sería eso, o sea, la definición, si ustedes les preguntan en algún lugar, tendría que ver con eso. O sea, en primer lugar, la economía estudia la sociedad, ¿ya? Y en segundo lugar, ¿qué involucra? O sea, por qué se fundamenta la utilización de la economía? Porque existe un problema que es económico. Y este problema económico es transversal a todas las personas y a todas las sociedades. Y finalmente, el problema económico se compone de recursos limitados y necesidades, ¿cierto?, ilimitadas, ¿ya? Y múltiples. Y bueno, de acá ya nosotros entramos a lo que es un sinfín de definiciones, ¿ya? Vamos a detenernos en aquellas que sean un poco más necesario profundizar, ¿ya? No vamos a definir nuevamente todas, pero sí vamos a detenernos, como les decía, en aquellas que requieran un poquito más de análisis, de interpretación y de ejemplificación también. Así que eso. Bueno, de acá ya hemos hablado de escasez. Vamos a hablar de modelo, ¿ya? Un poquito más quizás, y más que nada recordar y reforzar la idea de que cuando hablamos de un modelo, estamos hablando de una herramienta, ¿ya? Para poder entender, ¿ya?, lo que es, en este caso, la economía, porque los modelos se utilizan en todas las ciencias al final. Si ustedes van al área de psicología, ellos también tienen modelos, ¿ya? Si ustedes van al área de matemática, evidentemente que ellos también tienen modelos, ¿ya? Entonces, hay modelos en todos los aspectos. Si van al área de geografía, hay modelos también para poder entender, ¿cierto?, el comportamiento o la distribución de ciertas zonas. Entonces, ustedes siempre se van a encontrar con que existen estos modelos. En economía, la característica que tienen los modelos es que muchas veces uno tiende a ser muy crítico con ellos, ¿ya? Porque uno dice, ya, o sea, está bien, el modelo te permite predecir algo, pero tampoco estás seguro de lo que estás prediciendo a través del modelo. Pero finalmente queda eso, o sea, o utilizamos el modelo o nos quedamos en un estado de incertidumbre total, en donde no podemos conocer absolutamente nada de los acontecimientos y los fenómenos económicos en los que estamos insertos muchas veces, ¿ya? Entonces, por ahí alguien puede decir, pucha, pero el modelo de oferta y demanda es tan básico y es tan
poco potente para explicar en la realidad lo que ocurre en los mercados, pero es que finalmente no hay otra forma o desde ese punto de vista es lo que tenemos por un lado para poder entender cómo se comportan los mercados, porque si no tenemos el modelo de oferta y demanda, ¿cómo interpretamos los mercados? Entonces caemos, ¿cierto?, en la especificidad de cada mercado y decimos, no, pero es que cada mercado es diferente. Sí, está bien, cada mercado es diferente, pero hay reglas que son básicas, ¿sí? Entonces, que van a regir a la mayoría de los mercados que existen. Entonces, por ejemplo, digamos, precio. ¿Qué pasa con el precio y la demanda o la cantidad demandada en los mercados? Cuando los precios aumentan, lo más común es que la cantidad demandada disminuya. Cuando los precios disminuyen, la cantidad demandada lo más probable es que aumente. Entonces son reglas que en general afectan a la mayoría de los mercados. Por ahí puede haber uno que otro que tenga ciertas características y que eso lo vamos a analizar también en la otra unidad. Pero en general los modelos son útiles y muy útiles, puesto que son nuestra herramienta, como les decía, es abstracta, pero que finalmente se trata de rescatar lo más sustancial de los diferentes fenómenos, acontecimientos, situaciones que nosotros querramos analizar. ¿Ya? Me interesa saber si hasta aquí va quedando o es necesario, ¿cierto?, poder profundizar esto o me van entendiendo las ideas. Eh, Por mi parte está claro, profe. Perfecto. Sí, claro también. Ya, qué bueno porque yo, ¿por qué lo estoy haciendo esto? Porque finalmente, eh, como tenemos certamen en la subsiguiente clase, gracias a todos por sus comentarios, eh, como tenemos certamen, tenemos que más o menos ir adentrándonos en la metodología. Entonces, como yo les dije, la metodología que yo puedo usar puede ser muy versátil, entonces, en esta parte pueden encontrar a lo mejor una pauta más o menos de cómo podría ser la evaluación, y como hay harta conceptualización, yo lo más probable es que no pregunte por conceptos, ¿cierto? Porque los conceptos están en la presentación, están en los videos, entonces es muy fácil replicar la información, porque ustedes van a tener, para responder sus certámenes, no van a tener mi vigilancia necesariamente, entonces aparte que no, como que no me meto mucho de repente si copian o no, pero ¿cómo puedo yo salvar esa parte? Haciéndolos pensar un poquito más y haciéndolos analizar situaciones o poner ejemplos de ciertas cosas. Y pienso que eso puede ser bastante más útil, bastante más práctico también para ustedes, y por eso también estoy tomándome esta instancia para poder ejemplificar, para poder analizar, y como ya me he ido dando cuenta, he visto que en ustedes sí ha habido una buena respuesta ante los contenidos, porque han expuesto ejemplos muy buenos, ¿ya? O han preguntado cosas muy interesantes, entonces eso a mí me lleva a pensar también de que captan la idea de lo que se trata la asignatura y cómo se relaciona también con su sentido práctico, ¿ya? Así que eso hasta esta parte. Voy, acá vamos a hablar de costo de oportunidad un poquito. Vamos a entenderlo, ¿cierto? Como todo aquello que yo sacrifico, que yo dejo de percibir, con tal de tomar algo, de obtener algo, de tomar una decisión, ¿ya? Entonces, los costos de oportunidad muchas veces generan esta sensación de estar, o sea, efectivamente debería generarse esta sensación de que estoy perdiendo algo, ¿ya? Pero a la vez estoy ganando otra cosa. Pero eso no me quita necesariamente esa sensación amarga de que sí estoy dejando de percibir algo por tomar esta otra decisión, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Porque en ese contexto yo entiendo que existe un costo de oportunidad, cuando de alguna manera a mí me genera esa duda un poco de decir, a ver, ¿por cuál opción voy? ¿Ya? Entonces estoy asumiendo un costo real. Si no me interesa en absoluto la otra decisión, prácticamente no estoy asumiendo un costo de oportunidad. Pero si a mí me interesa, ¿ya?, lo que estoy dejando de lado por tomar esta decisión, entonces sí que estoy asumiendo un costo de oportunidad, ¿ya?
Y acá nosotros, para poder medir este costo de oportunidad, va a depender mucho de la situación que estemos viendo. Y finalmente, el parámetro para poder hacer nuestras comparaciones va a ser lo que yo puedo ganar con una situación versus lo que no puedo ganar en la otra situación producto de que no la escogí. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, hay cosas que se van a poder cuantificar y hay cosas que no se van a poder cuantificar. Por ejemplo, ¿cómo ustedes pueden cuantificar la pérdida que tienen de poder estar haciendo otra cosa por estar en la clase de economía? Entonces, es muy difícil de cuantificar. ¿Cómo tú cuantificas el bienestar que tú te puede generar a lo mejor salir a trotar, por ejemplo, hasta ahora? Pero no tienes que estar en una clase de economía. Entonces son cosas que no, como dice el comercial, ¿cierto? Que el dinero no puede comprar. ¿Por qué? Porque tienen que ver con una valoración. Más que con un precio, tienen que ver con un valor. Y el valor es subjetivo, ¿cierto? Entonces, de ahí que los costos de oportunidad también tengan esta característica compleja para poder medirlos. ¿Ya? Eh, y hay veces en las que el costo de oportunidad es más entendido desde la persona que está tomando la decisión. O sea, yo, por ejemplo, y me molesta bastante cuando una persona interpreta las cosas por uno. ¿Ya? Entonces, cuando yo, por ejemplo, les podría decir, hagamos clase hasta las 2 de la mañana hoy día, si total da lo mismo, si no creo que tengan algo mejor que hacer. Entonces, yo no sé, ¿ya? Yo no sé, y lo más probable es que sí haya muchas cosas que hacer, pero en general uno tiende a subestimar las razones que tiene el resto de gente o las valoraciones que tiene otra gente, ¿ya? Por ejemplo, hay cosas que a mí no me gusta hacer, pero hay otra persona que sí le gusta hacer esas cosas, ¿ya? Por ejemplo, hay gente que le gusta mucho hacer trekking. A mí personalmente no me gusta, ¿ya? Y me tendrían que llevar casi obligado a hacer trekking. Pero así me gusta, no sé, salir a trotar. Y a esa misma persona que le gusta hacer trekking, a lo mejor no le gusta salir a trotar, ¿ya? Entonces tiene que ver con algo que es subjetivo y que es de valoración propia, ¿ya? Y que también otra cosa importante y que tenemos que tener en cuenta es que todo esto es totalmente cambiante a través del tiempo. ¿Por qué? Porque nuestras necesidades y recursos cambian. Entonces, a partir de eso, las situaciones de costo de oportunidad también van cambiando, ¿ya? Eh, ¿A qué me refiero con esto? Aquí, por ejemplo, supongamos que tenemos, ya, cada uno de nosotros trabajamos, ¿cierto? Y que nos ofrecen trabajar 2 horas más, ¿ya? Y por trabajar 2 horas más en la jornada habitual, nos van a pagar el 50% más de sueldo, ¿ya? Probablemente todos o la gran mayoría va a decir sí, ya lo voy a hacer. Y, y va a ser progresivo, o sea, probablemente si me ofrecen más, yo voy a decir que sí y toda la cuestión, ¿ya? Pero va a llegar un punto en el que ya voy a satisfacer esa necesidad monetaria o de ingreso, ¿cierto? De dinero, y va a llegar un punto en el que ya me ofrezcan lo que me ofrezcan de dinero, voy a decir que no, porque también quiero hacer otras cosas en mi vida, ¿cierto? También valoro esta otra parte. Por ejemplo, el ex ministro del Trabajo, hace unos meses atrás, dijo que, por el tema de la reducción de la jornada laboral, dijo que no, que era absurdo hacerlo porque tenemos muchos profesionales jóvenes que tienen muchas ganas de trabajar. Pucha, sí está bien, pues, pero es que de alguna manera el tema no tiene que ver con eso. En primer lugar, estamos cayendo en un error de decir que todas las personas somos iguales y que todos queremos trabajar lo mismo, ¿ya? Y en segundo lugar, no puedo hacer esa aseveración, puesto que yo tampoco sé cuáles son los criterios de valoración que tiene cada uno de los individuos a los que yo estoy haciendo tomar una decisión, ¿ya? Entonces, por ahí puede haber personas que quieran trabajar y personas que no van a querer trabajar, ¿no? Eh, Otra cosa importante es que la economía siempre va a tener dentro de los distintos escenarios en donde nos encontremos, la característica de los individuos, o que nosotros pensamos que tienen los individuos, es la racionalidad, ¿ya? Es decir, que los individuos tienen esta capacidad de tomar la mejor decisión para ellos, para sí mismos.
y en base aquí a este criterio que aparece acá, en base al costo de beneficio. Entonces, todos finalmente, si es que somos racionales, hacemos este análisis antes de tomar una decisión. Decimos, a ver, pero ¿cuánto puedo ganar y cuánto me va a costar a mí? ¿Ya? Entonces, es una constante, una permanente de estar analizando situaciones con fin de poder tomar la mejor decisión posible. O sea, es esta racionalidad. Entonces acá el ejemplo es que nosotros no siempre somos racionales, ¿ya? Por ende, esto implica, ¿cierto?, que cuando uno va a comprar, o por lo menos a mí me pasa, uno va a comprar algo cuando el mall está abierto, por lo menos, y finalmente no estaba lo que uno quería. Pero aún así compró 5 o 10 cosas más, ¿ya? Sin tener esa planificación inicial. Entonces no hay una racionalidad total en nosotros. O este tema de que, y sobre todo hoy en día, ¿cierto?, con la existencia de un mercado financiero muy accesible, uno dice, o la lógica dice, ¿cierto?, que uno debería comprar en función del ingreso que tiene. Pero hoy en día las posibilidades son mucho mayores, entonces uno puede adquirir bienes que no podría adquirir si no existiera el crédito, ¿sí? Y no estoy hablando de que esté mal, ¿ya? Pero también estoy viendo el punto de vista de cuando uno se sobreendeuda, ¿cierto? Y ya se encuentra sin capacidad de pago. Entonces, eso habla un poquito de nuestra irracionalidad, ¿ya? Entiendo que siempre hay situaciones, ¿ya? Y pueden haber situaciones externas que me hagan tomar decisiones y está bien, pero también existen otras personas que tomamos muchas veces decisiones desde la irracionalidad, ¿ya? Y desde la expectativa también. Entonces uno dice, no, pero da lo mismo si después me la arreglo para pagar, ¿sí? Entonces, eso habla un poquito de la irracionalidad, puesto que no estoy viendo el costo-beneficio, o estoy priorizando lo que es el presente en desmedro de un consumo futuro que podría ejercer. Seguimos. Bueno, de acá estos conceptos no los vamos a profundizar mucho, por lo menos para esta parte. Yo creo que en la tercera parte del curso ya vamos a hablar de sistemas, modelos económicos, o de sistemas económicos, más bien dicho, economías de mercado, centralizadas, mixtas. Esto tampoco. Los principios, ya. Entonces, de concepto, yo creo que más que nada los que acabamos de revisar son como los que son más relevantes desde algún punto de vista o que requieren una mayor explicación. Ya, el resto, más o menos, es lo que aparece en la definición y algunas otras cosas como oferta y demanda, eso lo vamos a profundizar en la segunda unidad. Entonces, ahí vamos a hablar de las diferentes características que tiene cada una, cómo interactúan, ¿cierto?, para generar los equilibrios en los mercados que uno esté analizando. Entonces, más o menos, así como para esbozar un poco cómo es el desarrollo que sigue, partimos de la base de la economía en su conjunto, y de ahí viene la segunda unidad en donde vamos a hablar de microeconomía, y de ahí en la tercera unidad probablemente hablemos más de macroeconomía, ¿ya? Y así se van a ir con un curso introductorio bastante completo de lo que es la ciencia económica, y que si seguimos así como vamos, alcanzamos súper bien a pasar todos los contenidos que tenemos planificados. Vamos a avanzar un poco más. Esto no, esto tampoco, esto tampoco. No. Vamos a profundizar en esto, ¿ya? En economía positiva y normativa, y vamos a generar ejemplos. Entonces, yo voy a buscar algunas noticias ahora, ya esto va a ser como en directo, vamos a buscar algunas noticias y vamos a ver si lo que se expone en las noticias corresponde a un enfoque de economía positiva o si corresponde a un enfoque de economía normativa. O en el caso de que existan ambos, que lo más probable es que sí, vamos a identificar qué
elementos corresponden a una interpretación, un análisis o una perspectiva positiva y a una de carácter normativo, ¿ya? Y así también lo hacemos un poquito más participativo, más dinámico y no tan aburrido. Entonces vamos a esto. ¿Por qué? Voy a parar de compartir y esto lo cierro y esto está acá. Entonces vamos a revisar, yo creo, el diario financiero, puede ser. Y les voy a compartir inmediatamente la pantalla. Bien, vamos a abrir la parte de economía netamente. Ya, esta está buena. Esta también está muy buena. ¿Se ve la noticia o estoy proyectando otra cosa? Es que el otro día no me di cuenta, entonces me distraje. Entonces quiero comprobar si es que estoy proyectando lo correcto. Sí, ¿Sí? se ve. Sí. Gracias. Entonces voy a agrandar un poco esto para que vean mejor. Así. Eso. Ahí sí. Macroeconomía. Bueno, comúnmente en los diarios, como el diario financiero, se tiende a clasificar un poquito la noticia, ¿ya? Entonces, si ustedes, por ejemplo, van acá, depende del ámbito en el que ustedes quieran buscar información. Esto también lo vamos a profundizar en la tercera unidad. Me pareció súper interesante que el programa de este semestre, de este año, viene como con esto, o sea, con incorporar un poco la búsqueda de información, cosas que no siempre se enseñaban, por lo menos cuando yo estudiaba no nos enseñaban eso, pero es súper importante porque al final hacemos un acercamiento ya más real hacia lo que estamos hablando, porque nos sirve de mucho entender los modelos teóricos si no podemos, ¿cierto?, acercar los modelos teóricos a una realidad un poquito más interpretativa. Entonces acá, por ejemplo, en el diario financiero ustedes tienen mucho. Empresa, un módulo específico de mercados, economía, si alguien quiere ver temas internacionales. Y aquí también yo les aprovecho de dar el tip para el trabajo, que yo les comenté algunas cosas en la clase pasada y que tenía que ver con escoger una situación. ¿Y cómo pueden escoger una situación? Una buena manera es escoger una noticia de repente, ¿ya? Porque comúnmente es más fácil ya entender las razones del por qué está ocurriendo, qué es lo que debería pasar, qué involucra, entonces, y hay más información disponible. En cambio, por ejemplo, yo puedo escoger un tema porque me gusta a lo mejor hablar del litio, pero yo tengo que pautear el tema, entonces es un poquito más complejo quizás, es una sugerencia. Entonces, vamos a ir a esta noticia que es economía y política, y específicamente en la parte macroeconómica. Y dice, Briones tras decepcionante IMASEC de agosto. ¿Y qué dice? La recuperación todavía no está asegurada y depende de muchas cosas. Entonces, en esa pequeña frase, nosotros podemos extraer varias cosas, ¿ya? Y yo voy a empezar haciendo un poquito para que vayamos entendiendo todos a qué me refiero con esto de ir viendo a qué obedece, a una perspectiva positiva o una perspectiva normativa. Recordando, ¿cierto? Nosotros dijimos que la economía positiva se encarga, ¿cierto? O se acerca a este análisis de la economía desde un punto de vista objetivo, ¿ya? Obedeciendo a cómo es la realidad y no dando lugar a las interpretaciones propias de cada uno de los individuos ante el acontecimiento o el fenómeno económico. Contrario, ¿cierto?, a lo que es la economía normativa, en donde existen muchos juicios valóricos de diversa índole, en donde yo puedo incluir criterios, ¿cierto?, de pensamiento religioso, político, cultural,
Entonces, de repente, por ejemplo, por poner un ejemplo, ya, espero que nadie se siente identificado ni nada, es solo un ejemplo, pero particularmente con el tema del aborto libre, muchas veces se genera mucho debate, ¿ya?, entre lo que es el aborto libre y las personas, ¿cierto?, que tienen una creencia religiosa, digámoslo desde esa línea. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque la valoración de cada uno frente a esta situación es distinta y es opuesta y es totalmente respetable para uno y para otro, ¿ya? El problema es que ante la toma de una decisión ya caemos en este problema, ¿cierto?, que es económico, y es decir, ¿a quién le doy la razón? ¿Quién tiene la razón? Si tiene que ver con algo valórico, ¿ya? Entonces, de repente, no sé, por un lado, ¿cierto?, los que están a favor se sustentan en la ciencia, ¿ya? Y dicen, no, pero es que esto es más valorable, puesto que es cuantitativo, es demostrable. Y las otras personas se basan, ¿cierto?, en la fe, en lo que ellos creen, en lo que valóricamente ellos piensan. Y por ser eso, ¿es menos valorable que lo científico? Entonces ahí, ¿cierto?, entra un poquito este debate, porque hay personas en las que dicen sí, o sea, la ciencia es más importante que lo otro, pero hay personas que no, lo ven desde la otra perspectiva. Entonces esto es un problema finalmente, porque eso habla de lo que hemos venido diciendo, ¿cierto?, desde el comienzo, que somos tan diversos y tan característicos en lo individual, que finalmente esto genera problemas. Y si lo vemos desde el punto de vista normativo, esto genera mucho más problemas. Entonces, viendo ya lo que aparece acá, ¿cierto? Dice Briones tras decepcionante y Masek de agosto. Entonces, lo primero, yo podría, personalmente, ya, y acá va a depender mucho de dónde yo enfoque el análisis. Yo lo puedo analizar así. Hay otra persona que lo puede analizar quizás no igual a como lo vi yo, pero a lo mejor no va a estar tan distante de lo que yo traté de interpretar. Entonces, para mí, ¿ya?, aquí hay dos visiones de la economía, en una pequeña frase que no alcanza a ser ni de 3 líneas, ¿ya? Tenemos, por una parte, una visión normativa y por otro lado, una perspectiva que es positiva. ¿Dónde está la perspectiva normativa? En esto. Decepcionante y Masek de agosto, ¿ya? O sea, ¿qué es decepcionante? ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Cierto? ¿Qué es lo decepcionante para una persona y qué es lo decepcionante para otra persona? ¿Ya? Aquí ya podríamos nosotros quizás aventurarnos a profundizar mucho en el pensamiento humano y todo, cosa que no vamos a hacer obviamente, sino va a aparecer clase de filosofía, pero en general quiero decir que, por ejemplo, para una persona, no sé, cometer un error, ¿ya? No sé, alguna equivocación, es decepcionante. O sea, no sé, yo soy a lo mejor, estoy estudiando mi primera carrera y, y chuta, llegué a tercer año y le dije a mis papás que no quería seguir en esa carrera, porque no me gustaba. Y para ellos fue lo peor que yo les pude haber hecho, ¿ya? Por decir un ejemplo. Pero a lo mejor hay otra persona que se ha cambiado de 4 carreras y para los papás no significa lo peor que ese hijo haya hecho. Entonces, aquí yo quiero ir un poquito a los juicios de valor. Entonces, acá yo estoy diciendo decepcionante y más el de agosto. O sea, ¿por qué es decepcionante? Porque las cifras lo dicen, pero las cifras dicen una cosa. O sea, las cifras te van a mostrar números, pero las cifras no te van a decir decepcionante. Entonces, el decepcionante es un criterio categórico que yo estoy otorgando al índice mensual de actividad económica, que es el IMASEC, del mes de agosto. Entonces, para mí eso es normativo, porque podría haber dicho a lo mejor, ¿cierto? Briones tras la cifra del IMASEC de agosto. Perfecto, y ahí profundizar un poquito. Pero también aquí lo podemos unir un poquito al marketing, ¿cierto? Porque si yo pongo eso, no vende tanto como si yo le pongo que es decepcionante, porque si es decepcionante, todos van a querer leer la noticia. Y para mí esa es la visión normativa de esta noticia. Pero si vemos lo que dice el ministro Briones, que eh, para mí fue bastante responsable lo que dijo. Para algunos quizás puede ser, pero es que no quiso, ¿cierto?, casarse con ninguna idea. Pero es que tampoco está mal lo que dijo. Dijo, la recuperación económica, ¿cierto?, todavía no está asegurada, ¿ya? Y depende de muchas cosas.
a lo mejor para algunos puede parecer que no dijo nada en lo concreto, como lavarse las manos, ¿cierto? Pero es que finalmente es así. O sea, eh, a pesar de que el día de mañana, y creo que esto lo dijimos en algún momento, a pesar de que el día de mañana la demanda de cobre, ¿cierto?, se incremente considerablemente, cosa que el cobre pasó por el precio por libra de $4 a $15, por ejemplo, eso no garantiza que el año 2020 sea un año en donde tengamos un crecimiento económico superior a los últimos 3 años anteriores. ¿Ya? Hay muchos elementos que van a tener incidencia. Entonces, para mí, eso que dijo el ministro corresponde a una perspectiva positiva. Está siendo objetivo. No está vendiendo nada, porque él podría haber dicho perfectamente, no sé, esperamos, ¿cierto? Estamos haciendo los esfuerzos necesarios para que los meses que vienen sean de reactivación económica. Pero no, ¿ya? No se aventuró a decir eso, sino que dijo la recuperación todavía no está asegurada, a pesar de que puede ser algo muy malo estratégicamente hablando, ¿cierto? Trató de ser lo más sincero posible y expuso la situación en términos bastante objetivos y bastante claros, ¿ya? Entonces, si yo lo hiciera analizar algo así, más o menos me esperaría eso, ¿ya? Entonces, supongamos que el certamen dice, a continuación se muestra, ¿cierto?, el titular de una noticia que salió el 1 de octubre, ¿cierto?, en el diario financiero, y que dice lo siguiente, ¿ya? En base al texto, ¿cierto?, que se presentó anteriormente, se pide determinar, ¿ya?, o identificar qué perspectivas o qué visiones de la economía se encuentran en el titular. Ya, economía positiva y normativa, obviamente. Y por qué, ¿ya? Entonces sería identificar, hacer esto, decir, en esta frase, donde dice Briones tras decepcionante y más de agosto, yo pienso que hay una perspectiva, hay una visión normativa de la economía. ¿Por qué? Porque la visión normativa, ¿cierto?, establece que se añaden criterios de valor, juicios de valor y la subjetividad del individuo. Entonces, acá, el que escribió esto está interpretando, que es Pamela Cuevas, me parece que dice. Ella está interpretando, está poniendo decepcionante a la cifra del IMACE, ¿ya? Y es subjetivo porque el decepcionante es algo valórico. Yo puedo decir decepcionante algo pésimo, ¿ya? Para otras personas decepcionante no es lo peor del mundo, entonces puedo otorgar diferentes calificativos para esta noticia. Y por otro lado, decir también, ¿cierto?, que también se encuentra presente una visión positiva, es decir, una visión objetiva, que es lo que señala en esta parte, ¿cierto? ¿Y por qué? Porque finalmente, y aquí se puede justificar de distintas perspectivas, pero una de ellas puede ser que el ministro podría haber interpretado el escenario de manera conveniente, más aún con la crisis política que vive el gobierno actual, ¿cierto? Pero aún así él no se aventuró a decir nada fuera del tiesto, o sea, es evidente para todos, quitándonos el color político, ¿cierto? Es evidente para todos que no hay recuperación económica que esté asegurada, y no solo para Chile, sino para ningún país, y que depende de muchas cosas, es lo que hemos dicho, ¿cierto?, en estas clases, o sea, que en la economía, que en los diferentes contextos, situaciones, hay muchas variables, muchos factores, que finalmente, de repente a lo mejor consideré 10 factores, y me faltó contabilizar uno que yo a lo mejor lo encontré insignificante, pero ese fue el que generó un cambio en la situación y finalmente permitió recuperarnos, o puede ser lo contrario, ¿cierto? Generó, ¿cierto?, que la situación empeorara en el contexto económico, ¿ya? Entonces, eso puede ser un ejemplo de cómo se analiza la economía desde un punto de vista normativo y desde un punto de vista positivo. No sé si tienen algo que quieran comentar al respecto en esta Sí, parte, ¿sí? sí, a mí me llamó la atención decepcionante, sí, igual lo pensé, pero decepcionante con respecto a qué, porque se supone que si algo te decepciona, tú Correcto, esperarías otra cosa. claro, Estás esperando algo mejor, ¿cierto? correcto, Si no, no te decepciona. Por lo tanto, correcto, o ocupó mal en la palabra, porque nadie esperaría una cifra mayor del IMACEC en estos meses. correcto, correcto. Muy bien, muy interesante lo que señala su compañero. Efectivamente, o sea, por eso hay mucho que uno podría, a pesar de que es pequeñito el texto que acabamos de leer, uno podría verlo y profundizar desde muchos puntos, y uno de esos puede ser lo que dice su compañero Víctor, o sea,
efectivamente, ¿qué expectativa puede tener una persona para pensar que la actividad económica de agosto iba a ser favorable en términos cuantitativos? Entonces también es una perspectiva muy válida verla desde ese punto de vista, ¿ya? Entonces, eso lo voy a unir también de ahí con la explicación un poquito de otra cosa, pero eh, esta persona o los que redactaron esta noticia finalmente o los que analizaron esta situación para escribirla en la noticia, el equipo a cargo, esperabas algún repunte probablemente de la economía o quizás manejaba qué dato de tal forma que generó una expectativa que probablemente puede ser muy, no sé si irresponsable decirlo, pero es que en este momento es muy difícil poder creer que la economía chilena o la economía finalmente de los países de todo el mundo genere buenos resultados o resultados positivos en comparación a lo que ha venido mostrando en el último tiempo. Y también otra cosa que me quiero tomar de lo que dice su compañero, uno cuando coloca un categórico, uno tiene que tener, o sea, yo no digo que acá no esté, probablemente puede estar, sí, ahí están las cifras y todo, pero finalmente cuando uno coloca un categórico, uno tiene que tener un parámetro de comparación. ¿Por qué yo estoy diciendo que eso está bien? ¿Por qué yo estoy diciendo que eso está mal? ¿Ya? Entonces, tengo que comparar. Y aquí ya con la tercera idea que menciona su compañero, esta comparación, ¿en base a qué lo estoy comparando? O sea, sería, no sé si absurdo, pero comparar la cifra de actividad económica de este año con la del año pasado. Para mí no tendría mucho sentido hacerlo, pues porque estamos en una situación de emergencia a nivel mundial, en donde, para bien o para mal, no le podemos exigir mucho tampoco a nuestra actividad económica sabiendo la situación que estamos viviendo. O sea, sabemos que hay muchas comunas en cuarentena, sabemos que hay muchas empresas que no están funcionando, sabemos que hay mucha gente que no tiene empleo. Entonces, ¿de qué forma yo espero, cierto, que el índice de actividad económica sea favorable? Y aquí ya quiero ir a otra idea que tiene que ver con el sistema de evaluación, ¿ya? Mi sistema de evaluación particular, como yo les dije en las clases iniciales, no considero que exista una verdad absoluta en estos términos, por lo menos, ¿ya? Y que cada uno, de alguna manera, entiende una verdad distinta. Y en este caso quedó más que claro el ejemplo. Yo pude analizarlo desde un lado, y ese es mi criterio para entender esta noticia. Pero, por ejemplo, su compañero Víctor apuntó quizás a lo mismo, pero lo analizó desde otra perspectiva. Y eso no quiere decir que esté malo, ¿ya? Para que ustedes tampoco tengan el miedo o traten de interpretarlo todo como yo lo expongo en la clase, sino que tienen la libertad también de ocupar sus herramientas, ¿ya? Y de generar estos argumentos, ¿ya? De exponer sus ideas de manera clara, y si lo hacen de esa forma, no debería haber ningún problema en que ustedes tengan respuestas o incompletas o que estén malas, ¿ya? Y sobre todo en estas cosas, que en estos puntos es muy difícil. O sea, si estamos hablando del cálculo de algo, claro, ahí es mucho más sencillo poder decir si está bien o mal algo, pero en esto es un poquito más complicado y al final eh, prefiero yo, y eso es otra cosa más, yo prefiero que escriban algo aunque sea, a que dejen la respuesta en blanco, ¿ya? Para que, siempre lo digo, pero siempre hay más de alguno que lo hace, ¿ya? Y finalmente pierden porque, no sé si no les da vergüenza de repente escribir algunas cosas, pero de repente escribir aunque sea 2 líneas, igual te va a salvar algo, o te va a dar puntaje, y eso finalmente va a representar una nota al final, ¿ya? A mí personalmente no me gusta mucho el tema de las calificaciones ni nada, pero finalmente es lo que tenemos que hacer y tenemos que medir, ¿ya? Entonces, volviendo al tema, para que se sientan con libertad de poder analizar las situaciones y exponer sus puntos, ¿ya? Eh, obviamente, todo desde el punto de vista también de lo que hemos fundamentado de alguna manera, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo les Pues, digo algo, sí, sí, estaba pensando, o sea, no he terminado la idea. sí, no, dígame nomás. Por ejemplo, esta periodista, ¿a quién le está hablando? O sea, el diario, ¿a quién le habla al final? Pues no le habla al pueblo llano, digamos, no le Eh, está hablando a la población en general, le está hablando a los empresarios.
Claro, o sea, es que el diario financiero como financiero, Sí. ¿cierto? Es un diario más especializado en temas económicos, políticos, financieros y de mercado. Entonces, Pues, claro, no uno es puede decir que para el empresariado es decepcionante, pues eso es lo que querían escuchar. claro, claro. Pero, por ejemplo, para mí igual es un poquito comercial el titular. Es comercial porque también como empresario, y más como empresario, ¿cierto? Yo también sé un poquito más la realidad de lo que está sucediendo en función del ciudadano promedio, ¿cierto? Porque estoy ahí, o sea, estoy viendo que las materias primas están más caras, estoy viendo que el proveedor me cerró, ya el proveedor quebró. Entonces, ¿de qué forma yo también esperaría, ¿cierto? Esto que fuera de otra manera? Ya sería muy, muy difícil. Pero sí, mucha razón en cuanto a la orientación que tiene el diario. En este caso, es un poquito a generar un vocabulario un poquito más técnico. O sea, hay cosas que de repente no se entienden por una persona que no haya o que no maneje conceptos de economía o de finanzas, o que no se haya vinculado, ¿cierto?, a ciertas cosas. Entonces es bastante especializado de repente, pero por eso también es importante, yo también si les pongo algo así, no voy a colocar toda la noticia, sino que a lo más va a ser algo así como esto, ¿sí? Entonces, también esto es para que ustedes vayan de alguna manera como viendo y acercándose a lo que yo podría evaluar ya en el certamen, porque esta parte, como les decía, es bastante conceptual, bastante teórica, y para yo evaluarlo, lamentablemente tengo que acercarlo un poquito más a la práctica, y puede ser una opción interesante. Pero muy, muy buenos aportes de su compañero, esa es la idea, es interesante que se pueda generar interacción, porque al final es lo que debería exigir el modelo educativo. Yo sé que no es el mayor de los casos de la asignatura en donde se puede generar, ¿cierto?, un poquito de debate o de conversar de algunas cosas, pero finalmente es lo que uno debería buscar, ¿ya? De esa forma uno está un poquito más próximo a que ustedes adopten el conocimiento y lo manejen de alguna forma, ¿ya? No sé si tienen algo que comentar al respecto, algo que les haya llamado la atención o algo en lo que tengan dudas, porque igual les dije que puede que la metodología de evaluación en algunos contenidos apunte hacia cosas de este estilo. Si tienen algo que preguntar o que decir respecto a esto, a lo que vimos como contenido, o a la metodología, o a cómo se va a evaluar, ya todo lo que les parezca curioso o lo que les llame la atención, lo pueden, lo pueden hablar. Em, ¿Cómo van con el té? O bueno, igual estamos un poquito encima todavía, pero en general no han tenido tiempo, yo supongo, para ver el tema de los equipos de trabajo de las parejas para el trabajo semestral, o tienen dudas respecto a eso. Yo todavía no he generado la pauta formal, pero en general la pauta, las variaciones más que nada las va a tener desde el punto de vista de la forma del informe o de la metodología en cómo se van a exponer los resultados, pero en general yo creo que les voy a pedir que se reúnan en parejas para trabajar los temas. Todo lo que sean consultas, de repente como que me da miedo que no pregunten porque no sé si se entendió todo o no sé si no se entendió nada. Entonces por eso soy como reiterativo en preguntarles esa parte. Profesor, ¿Sí? Dígame. bueno,
Bueno, a mí me faltarían unos ejemplos más como para quedar más claro con esto, con lo que es positivo y normativo. ¿Ya? Pero quería hacer una consulta. Por ejemplo, economía normativa sería como las instrucciones de qué debe hacerse. Por ejemplo, como, no sé, el gobierno debe bajar los impuestos, Claro, una cosa así. tal cual. Sí, Y, ya. sí, Y, por ejemplo, ¿cuál es la otra? Economía positiva. Es como saber cómo afecta una subida en de precio, no sé, ya, de los periódicos, algo así. ¿ya? Sí, Eso sería. sí, 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 porque finalmente eso yo lo puedo cuantificar, porque por ejemplo, tomo 2 periodos de tiempo en donde digo, ya, a ver, el precio de los periódicos el 30 de agosto fue tanto, y con ese precio se pudieron vender o durante un mes entero, ¿ya? Y durante ese mes el precio se mantuvo en 300 pesos por periódico. Y durante el mes de septiembre sufrió un alza a 330. Entonces, ¿cómo fue la variación del número de periódicos que se vendió durante un mes u otro mes? ¿Ya? Eso lo puedo cuantificar. ¿Ya? Entonces, no tiene lugar a interpretación. De ahí yo podría quizá especular respecto a las razones del por qué se generó eso. Ahí ya podría ser un poquito más normativo, pero en general, ¿cuál es el efecto? No sé, la venta de periódicos disminuyó en un 3%. ¿Dónde están los datos? Bueno, aquí están. ¿Ya? Entonces no hay nada que cuestionar. En cambio, como dice su compañera, si fuera algo normativo, lo podríamos interpretar, o sea, daría mucho lugar a interpretación. Y también lo normativo tiene mucho esto, tiene categóricos, ya tiene muchas palabras categóricas, entonces bueno, malo, excelente, decepcionante, o cuando también se dice estamos, ¿cierto? Como decía algo, Michelle Bachelet, estamos trabajando eh, o estamos generando los esfuerzos cuando se dicen los discursos. Yo no digo que no sea así, ¿ya? Pero el tema está en que de repente eso que yo estoy diciendo, ¿de qué forma lo estoy utilizando? ¿Lo estoy utilizando para convencer a la población de que todo está bien? ¿O estoy de verdad siendo transparente en decir la cosa no está bien y por ende los esfuerzos que hagamos vamos a hacer los que sean necesarios? Pero es que, como dice acá el ministro, tampoco podemos decir y podemos garantizar que con eso vamos a salir del tema económico en el que estamos en 6 meses. No puedo aseverar eso. ¿Ya? Entonces, estaría como más bien vinculado a eso. En todo caso, vamos a seguir profundizando en el segundo bloque en esta parte, puesto que es como de lo que uno se puede tomar bastante para aplicar un poquito esta primera unidad, ya que los otros conceptos es un poquito más difícil de repente de verlos en la realidad o de verlos en una situación. En cambio, en esto sí podemos acercarnos bastante a identificar qué partes o qué cosas se dijeron y qué corresponde a algo normativo y qué corresponde a algo que es positivo. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir antes de ir al break? Em, bueno, lo otro es que no sé si se los comenté o no, pero se los vuelvo a decir. La evaluación también puede considerar de todo un poco, ya puede considerar verdadero y falso, o puede considerar también alternativa, resolución de ejercicio, entonces puede haber de todo un poco. Y, y lo otro en cuanto a la metodología, yo lo que espero hacer es poder enviar el certamen para que ustedes lo resuelvan. Entonces, comúnmente, ¿qué es lo que hago? Subo el certamen en un documento Word a la plataforma DECA, de ahí ustedes lo pueden descargar y de ahí tienen un tiempo para poder resolverlo. ¿Ya? Entonces,
no sé, podríamos definirlo en estos 4 minutos que quedan, podríamos definir qué les acomoda más a ustedes. Que yo esté o que estemos todos así, o que finalmente yo les envíe solamente el certamen y ustedes lo desarrollan por su parte y me hacen las consultas por otros medios. A mí me gusta hacerlo así porque igual es más parecido a la sala de clases, pero también me interesa saber de qué forma a ustedes se les parece más a lo que es una evaluación en aula. Porque podríamos hacer eso, o sea, la clase llevarla tal cual, pero la única diferencia es que ustedes van a estar resolviendo el certamen, obviamente a lo mejor van a estar con sus cámaras apagadas y es obvio por el tema de la concentración, pero en donde yo voy a estar desde el otro lado, en directo con ustedes para responder las preguntas que ustedes tengan y aclarar dudas. Sería bueno, sí. Sí. Por si acaso las dudas las escuchan todos los compañeros. Sí. Correcto, ¿cierto? La consulta igual. Sí. Entonces así igual como que simulamos un poquito más estar en una sala de clases real. El semestre pasado yo por lo menos no lo hice así, yo lo hice, les envié el certamen y de ahí ellos me lo enviaron a cierta hora y eso fue. Pero creo que es más pedagógico poder hacerlo de esta forma, ¿ya? Así no queda esa sensación de que no sé si respondí lo que me estaban preguntando, a lo mejor me estaban preguntando otra cosa. Y bueno, y aquí también me pueden ver y saber qué es lo que yo trato de decir, porque de repente el lenguaje verbal por sí solo no nos dice del todo lo que se quiere decir. Entonces igual pueden ver mis expresiones y ver cómo, hacia dónde apuntan, porque de verdad que de repente las preguntas suelen confundir y eso no pasa solamente porque uno sea estudiante todavía, sino porque en general hay cosas que de repente sí son un poquito más complicadas o son tantas cosas, porque igual, a pesar de que hemos tenido pocas clases, igual hemos revisado hartas cosas. Entonces, a lo mejor no van a saber si me refiero a las perspectivas a los modelos económicos o estamos hablando de las visiones de la economía, ¿ya? O estamos hablando de ventaja absoluta y ventaja comparativa, o no sé, estamos hablando de precio y valor. Entonces, todas esas cosas igual mejor que se queden claros con los conceptos al momento de la evaluación y así no tienen dudas si se equivocan, al final que haya sido a conciencia y no porque no entendieron una pregunta. Así que, bueno, por mi parte, esta sería la primera parte del día. De ahí vamos a tratar de seguir profundizando en esto y pretendo también terminar un poquito o reforzar la idea de interdependencia y comercio, lo que es la ventaja comparativa que vimos la clase pasada, ¿ya? Así que yo creo que como, igual que la otra vez, como a las 9:20, yo tengo igual el link desde las 9, pero probablemente entre las 9:15, 9:20 yo vuelvo acá y ahí hacemos la segunda parte de la clase. Así que voy a parar la grabación.